administrar. La vía subcutánea es una alternativa que nos puede ayudar a cumplir los diferentes medicamentos para todos aquellos pacientes que nosotros tengamos que no es posible canalizar. Hay medicamentos que no podemos cumplir por vía intravenosa, por los tratamientos que reciben nuestros pacientes que puedan ser oncológicos, que sabemos que son bien lesivos, los tratamientos son bien agresivos, las venas pues no nos funcionan para recibir otros medicamentos, o cuando son adultos mayores, pues sabemos que las venas son bien difíciles, entonces una alternativa es la vía subcutánea, cumplir muchos medicamentos, como van a ver más adelante, hay una amplia gama de medicamentos que podemos cumplir por vía subcutánea. La vía subcutánea, más del 60% de nuestros pacientes en cuidado paliativo va a precisar en la vía subcutánea. Es una alternativa que cuando no es posible una vía oral o intravenosa. Es tan efectiva como una vía intravenosa y con la ventaja de ser un poco más duradera. Las indicaciones, pues, es para administrar fármacos por la deficiencia de administrar fármacos, también por alteraciones gástricas, como náuseas, vómito, disfagia, urinofagia, intestinal, o por alteraciones cognitivas que pueda tener el paciente. Imposibilidad para administrar fármacos por vía parenteral, para control de dolor y otros síntomas, para la hidratación y para la sedación paliativa. Las contraindicaciones que vamos a presentar, normalmente no tenemos como muchas contraindicaciones, pero estas se pueden presentar, que puede ser un edema generalizado, un shock periférico, coagulopatías importantes, infecciones repetidas en el ciclo de inserción. Por eso es importante que cuando vamos a colocar una vía subcutánea, debemos derrotar los puntos de inserción. Las alteraciones locales que puedan ser, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora que vamos a tener una vía subcutánea, hay que estar pendiente de estos signos que pueda presentar nuestro paciente, que pueda ser celulitis, o puede ser zonas endurecidas o zonas ulceradas. En esas áreas sabemos que no vamos a colocar una vía subcutánea. Las ventajas e inconvenientes de tener una vía subcutánea. Una de las ventajas que nosotros le vemos es que es segura, es sencilla, hay una limitación de volumen, mayor manipulación, confortable autonomía del paciente, la biodisponibilidad y efectividad similar a la intravenosa. Hay un ahorro de gastos sanitarios. Necesitamos menos personal para poder controlar todos aquellos síntomas. En lo personal, nosotros es una forma muy sencilla, ya que nosotros, por lo menos en Hospice, le enseñamos al familiar a utilizar esta vía. ¿Qué quiere decir? Que si él se va a casa con tramal, que le pone morfina al paciente, nosotros educamos a ese paciente para que pueda él cumplirlo en casa. Entonces podemos tener un mayor control de síntomas, ya que ellos manipulan perfectamente la vía. Los inconvenientes que podemos tener con esta vía es que es absorción lenta y según la hidratación. La administración del volumen es limitado, ya que, por ejemplo, por decirle el tramal viene 100 miligramos en 2 ml. Entonces, podemos colocar los 2 ml en la vía subcutánea, pero no vamos a colocar más de 4 ml en esa vía subcutánea, entonces es limitado, al igual que la colocación de los sueros, es limitado, no lo vamos a colocar un suero que 2000 ml en 24 horas, no se va a colocar. El máximo que podemos hacer son 1500 ml en 24 horas por una vía subcutánea. El número de fármacos puede ser limitado, también depende de la composición del fármaco, físico-químicas de la sustancia. Por ejemplo, los medicamentos hidrosolubles son fácilmente absorbidos por una vía subcutánea, más los fármacos que son liposolubles, no se recomienda colocarlos por vía subcutánea porque nos puede producir necrosis en el tejido.
No es posible utilizar en caso de shock, ya que si bien es cierto, es muy efectiva, pero no podemos salir de una crisis con la vía subcutánea. Sí necesitamos una vía intravenosa si es para ese tipo de casos. Les traigo una imagen que son las áreas donde nosotros colocamos la vía subcutánea. Y las áreas dependen de donde ustedes, qué es lo que ustedes quieren poner. Si ustedes quieren poner medicamentos o si quieren poner una absorción, en nuestra experiencia, cuando quieren poner un suero, en nuestra experiencia, el área abdominal y el área del muslo es perfecta para colocación de suero. Si ustedes quieren poner una hidratación. Si queremos poner medicamentos, lo podemos poner en el brazo, en el área del deltoide, podemos ponerlo, o en los pectorales. Eso es una buena opción. El equipo que vamos a utilizar. El equipo que vamos a utilizar, eso dependerá del área en el que ustedes trabajan. Por ejemplo, en un hospital y le están pidiendo que utilice clorexidina para la desinfección, eso dependerá de cada área en la que ustedes trabajen. Por ejemplo, nosotros solo utilizamos alcohol, utilizamos un catéter Venofit 23 o 25. Nosotros en hospice utilizamos el litro, es una aguja mariposa. Pero en otros lugares, por ejemplo, más tarde van a hacer la práctica en el Hospital Divina Providencia, utilizan el catéter. El mismo catéter que se utiliza para la vía intravenosa es el mismo que vamos a utilizar para el catéter subcutáneo. Siempre se coloca en un ángulo de 45 grados y con ese lo podemos utilizar perfectamente. No hay ninguna diferencia entre utilizar una aguja mariposa y un catéter intravenoso. La jeringa de 3 cc, guantes, suero fisiológico, la medicación y el apósito transparente. ¿Por qué creen que vamos a utilizar el apósito transparente? Exacto, para verificar que no hayan cambios en esa vía subcutánea, que se nos ponga roja, que pase, que haya salida de líquido. Para eso es importante colocar el apósito transparente. El procedimiento. Como todo procedimiento, ya sabemos que lo primero que vamos a hacer es explicar la técnica y el procedimiento al paciente si está consciente. Y si no, al familiar, ya que el catéter subcutáneo no es tan conocido, entonces debemos de explicar quizás el doble al familiar, porque no lo va a comprender y va a decir, ¿y esa aguja para qué? ¿Y eso por qué me lo va a dejar ahí? ¿Y esa gran aguja me va a dejar ahí? Pensar que es pequeña, pero para el familiar normalmente es como todo lo nuevo, ustedes saben, o sea, igual que nosotros, todo lo nuevo como extraño y siempre ponemos resistencia. Entonces, para poder colocar un pie también siempre debemos nosotros de saber qué le vamos a decir a ese familiar. Le vamos a explicar por qué vamos a eliminar esta vía subcutánea y cuál es la importancia de esa vía subcutánea. ¿Cuáles son los beneficios que le va a traer tener una vía subcutánea? Si nosotros no creemos en la vía subcutánea, difícilmente le vamos a hacer entrar en razón al familiar o al paciente. El segundo es el lavado de manos y colocación de guantes. Hay que elegir la zona de punción y desinfectar. Como les estaba diciendo, la zona de punción dependerá de lo que ustedes van a colocar, si es medicamento o si es la hidratación. Purgar el catéter con suero fisiológico, esto se hace solamente si van a utilizar una aguja mariposa. Solamente si se utiliza esa porque trae una extensión que más o menos purga con 0.5 cc de salino, nada más con eso. Si vamos a utilizar un intracal, no vamos a tener que purgar porque ese pues no necesita, ¿verdad? Pero si es una aguja mariposa, sí. El procedimiento. Cuando vamos a colocar la aguja subcutánea, vamos a hacer un pellizco con nuestro pulgar y nuestro índice. Vamos a hacer un pellizco en el área donde vamos a funcionar, en un ángulo de 45 grados. Si vamos a utilizar una aguja mariposa,
sí tenemos que fijarnos que el bisel quede hacia arriba. Pero si vamos a utilizar un mitracal, pues no hay problema. Si vamos a utilizar la aguja mariposa, es un ángulo de 45 grados con bisel hacia arriba, y cuando ya hayamos ingresado en la piel, vamos a girar completamente este bisel para que quede hasta abajo, y así vamos a asegurar que estamos completamente en la vía subcutánea y no hay ningún problema. Ese es como nuestro seguro de que nosotros hemos colocado bien esa vía subcutánea. Hay que comprobar que la vía es permeable con suero fisiológico, como les digo, si es agujanito con 0.5, vamos a comprobar que está esa vía bien colocada. Hay que fijar el apósito transparente que va a permitir valorar la zona de función. También nosotros colocamos... Perdón que te interrumpa. Y si no usamos el catéter mariposa y usamos un catéter mal venoso, lo vamos a colgar. ¿Qué creen ustedes? Y vamos a usar 0.5 para el medicamento. Okay. Sí, eso sí es importante que lo tengan presente. Que, bueno, como les estaba explicando, ¿verdad? Que si es una hoja libro, si vamos a pulgar, si vamos a colocar el bisel hacia arriba, vamos a girarlo ya cuando hayamos llegado a la quilla. Nosotros cuando colocamos una hoja libro, le colocamos fragmentos de micropores para que eso nos ayude a que nosotros no haya salidas incidentales, porque a veces si tenemos pacientes con delirio, los pacientes están bien agitados, sobre todo si es un delirio hiperactivo, ¿verdad? Ese paciente está bien agitado, entonces nosotros lo que hacemos es que intentamos asegurar un poco más esa vía para que no haya salida. Igual que si colocamos un intracal, pues ustedes ya saben que se va a colocar de la misma manera pues, en una vía venosa. Vamos a fijar bien para que no hayan salidas. También algo importante que si colocan un intracal, van a utilizar un sello de farina para poder pues tapar esa vía, ¿verdad? No la vamos a dejar libre el acceso. Hay que anotar en el apósito la fecha de colocación. Esto es importante porque pues la vía subcutánea tiene un periodo en el que se puede pues dejar, que es de 7 a 14 días podemos utilizar esta vía subcutánea. Por eso es la importancia de ponerle la colocación de la fecha en el que pues, pusimos ese catéter, y como ustedes pueden ver, pues dura bastante tiempo. Entonces, es una vía beneficiosa para el paciente. Hay que inyectar el fármaco lentamente, al igual que una vía venosa, vamos a colocar el fármaco lentamente. Por ejemplo, si le colocamos ketorolaco al paciente, ustedes lo hacen de un solo shock, le vamos a meter al paciente, le va a arder. El ketorolaco, nosotros hemos tenido la experiencia de que el ketorolaco es como muy lejante demasiado al paciente, a pesar que es un medicamento hidrosoluble, pero el paciente se queja bastante. Entonces hay que colocarlo lentamente, al igual que la solución salina. No vamos a colocar de choque los medicamentos porque le va a doler al paciente. Hay que colocar los 0.5 de suero fisiológico cuando es una hoja nitro. Hay que anotarlo en el expediente, el procedimiento, la zona de función, la medida del catéter que se va a utilizar y la fecha de colocación. Las formas de administración es en bolus, como les estaba mencionando. Los medicamentos por vía subcutánea no los vamos a diluir. Esos medicamentos van directo, a excepción de algunos antibióticos que sí son permitidos por vía subcutánea, y por ejemplo el omeprazol. El omeprazol es un medicamento que sí lo vamos a diluir en 50 ml. No lo vamos a pasar rápido, sino que a goteo lento, y también depende de la absorción, porque a veces tenemos pacientes que la absorción es un poco más lenta, pero a veces sí pasa un poco más rápido, pero siempre recuerden de que a gota lenta vamos a colocar esos medicamentos.
De ahí, todos los medicamentos como tramal, bucapina, morfina, incluso midazolam que nosotros utilizamos en cuidado paliativo, debe de ir directo en bolsa. Son volúmenes pequeños de 2 a 3 ml que se pueden colocar. Por ejemplo, nosotros utilizamos la Dragicetron, que esa viene en 4 ml, igual que la Ondansetron. Esa viene en 4 ml. Sí la colocamos nosotros, pero la colocamos súper lenta, porque como es un volumen algo grande, entonces ustedes van a ver que cuando colocan una vía subcutánea, se le va haciendo la papa, se le hace la papa. Es normal que se haga, probablemente a los 10-15 minutos ya le haya bajado y haya absorbido, porque como es una vía lenta de absorción, entonces ustedes van a ver que ahí se va como acumulando todo ese líquido de ese medicamento. No. No es necesario diluir medicamentos y lavar el sistema del catéter. El paciente le duele. Porque, por ejemplo, en general, cuando se canaliza el venoso, la gente que dice, los pacientes que no me duele. En mi caso está bien, cuando se hace la pápula, siempre refiere. No, cuando colocamos la vía subcutánea, el paciente sí refiere al inicio un malestar. Refiere un malestar que le arde, pero ya cuando pasan, digamos, a la siguiente dosis, a las 8 horas, ya no refiere mayor malestar. Como por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos experiencia en eso, no nos refieren el malestar el paciente. O sea, no sienten como la incomodidad de tener esa pápula, la verdad. Por vía subcutánea podemos utilizar infusiones continuas. También la velocidad permitida es de 80 ml por hora o 40 gotas por minuto. Para hidrataciones de 40 a 70 ml por hora, un máximo, como les mencionaba, de 1500 ml en 24 horas. Podemos utilizar bombas como lo son elastoméricas, jeringas, las percusoras, infusoras, todo tipo de ese equipo biomédico lo podemos utilizar a través de una vía subcutánea. Cuando es que corte más cosas, hay que ponerle esos tiempos de ser para esa mariposa trae como una extensión como el caballo. Entonces ahí pasa 0.5 y lo otro que hay que poner 0.536. Eso es antes de pasar el fármaco. Antes y después. Como para limpiar. Para limpiar. Sí. Y bueno, nosotros lo ponemos antes para limpiar como la vía, porque no se ha usado en que 6 horas, 8 horas. Entonces pasamos el punto 5 del salido y ya limpiamos. La vía subcutánea no es igual que un catéter intravenoso, que te lo puede hacer un coágulo y va a costar fácil, sino es mucho más fácil. No hay retorno de sangre. Si hay retorno de sangre en la vía subcutánea, es de ver si la vamos a retirar o no, porque no debe de haber un retorno de sangre. Los medicamentos empleados por vía subcutánea. Como les mencionaba, la mayoría de medicamentos hidrosolubles son los medicamentos que podemos utilizar por vía subcutánea. Podemos utilizar analgésicos, ansiolíticos, diuréticos, corticoides, antieméticos, entre otros medicamentos. Los más utilizados que nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros en cuidado paliativo utilizamos mucho la morfina, la bucapina, el midazolam, la metoclopramida, el haloperidol.
También la furosemida, el tramal, ketorolaco, dexametasona y el otrotide. Con la dexametasona, y les quiero hacer énfasis que cuando ustedes van a colocar una vía subcutánea, debemos de colocar 2 vías subcutáneas cuando vamos a colocar dexametasona y nos puedan dejar otro tipo de medicamentos. ¿Por qué creen que vamos a utilizar 2 vías subcutáneas cuando vamos a utilizar la dexametasona? ¿Otra opinión? Es porque se cristaliza. No sé quién lo dijo, pero sí, el medicamento se cristaliza. Cuando nosotros lo revolvemos con otro medicamento, la dexametasona se cristaliza, entonces nos va a dañar la vía y ya no la vamos a poder utilizar con otros medicamentos. Entonces, nota importante que deben de tener ustedes presente a la hora de colocar una vía subcutánea es que vamos a utilizar. Si es dexametasona, una vía exclusiva para la dexametasona. Y lo demás lo vamos a cumplir por otra vía. Y si vamos a cumplir una hidratación, digamos, nos dejan 1500 ml de solución salina en 24 horas y nos van a dejar dexametasona y nos dejan midazolam, morfina, ¿cuántas vías creen que vamos a utilizar para ese caso? 3 vías vamos a utilizar para ese caso. Es importante saberlo que no vamos a utilizar, que no importa que vamos a utilizar las 3 vías. Sí, si bien es cierto, vamos a provocar pues, más pinchones a este paciente, pero por la diferente composición de los medicamentos y en la hidratación, es que vamos a tener que utilizar la vía. Hay que explicarle a ese paciente por qué vamos a utilizar esa vía. ¿A qué distancia? Y en el caso donde se va a hidratar, ese catéter se puede dejar si se va a seguir hidratando, porque en 24 horas tengo entendido que son 1500. Y como dura de 7 a 14 días, se le puede dejar si le han dejado la indicación o hay que retirar. No, se le puede dejar. Un ejemplo, si solo para un día le han dejado el suelo, que normalmente lo dejan hidratación continua, ¿verdad? No es que lo van a quitar. Entonces se le deja ese catéter, pero si solo lo dejan para una vez, podemos retirar esa vía y dejamos solo las otras 2 vías. Si es solo un día de hidratación. ¿A qué distancia tienen que estar las vías? Si recuerdan, les mencioné un imagen. Esta imagen, justo donde les he puesto las flechas, es donde van a ir los puntos de inserción de la vía subcutánea. Si es una hidratación, ¿qué les dije yo si era hidratación? En el abdomen, en los muslos y abdomen. Perfecto para absorber la hidratación. En el caso de las mujeres podemos utilizar siempre el efecto de la mujer. Sí, sí, siempre se puede. Lo que pasa es que no lo vamos a poner. Vamos a tener por esta pantalla. Sí, quiero buscando el área donde no está delante, porque si no, no va a haber nada. Licenciada, y al momento, digamos, si he puesto un catéter, como son pacientes que frecuentemente hay que estarles poniendo medicamentos, ¿al cuánto tiempo puedo volver a utilizar la misma? El mismo sitio. El mismo sitio. Nosotros podemos dejar de diferencia por lo menos 48 horas que deje de diferencia. Pero como la vía subcutánea le dura de 7 a 14 días, entonces, o sea, pasa más tiempo sin usar esa área, por decirlo así. Entonces, no es que requiera así como. Ahora, recuerden también que ese tiempo de duración del catéter depende de qué tanto lo cuidamos. Porque puede ser el catéter subcutáneo muy ventajoso en tiempo de duración, pero es penoso. Pero si no lo cuidamos, un día va a estar bien. Entonces hay que ser énfasis, no es, sí, no, hay que el catéter todo. O sea, no, hay que cuidarlo. Hay que hacer, esa es parte de lo que ustedes ya hacen, es en educar, explicar. Si hacen un poquito de retroceso a la charla que daba la doctora, explicando qué se va a hacer,
Eso toma tiempo, no es algo de que, vaya, miren, vamos a poner el catéter y se va a poner el medicamento, lo agarra aquí en la jeringa y se lo pone, oye, va, ok, Dios. O sea, no es algo así. Eso no es así. Ya no es primera vez que les voy a mencionar esto, que los paliativos damos calidad, no damos cantidad. Sí, estamos orientados a dar calidad porque se lo merece todas las personas. Entonces, en ese sentido, nuestras acciones, aunque parecieran mecánicas, deben de comentarse, hablarse y expresarse. Otros medicamentos que utilizamos también es el paracetamol, la granicepron, ondansetron, pantoprazol, y este es como la morfina, está indicada en agonía, dolor, disnea y sedación. Nosotros lo utilizamos a baja dosis para la disnea, para los que llevan conjuntivitis de pulmón y a veces el paciente pues está con la dificultad o a veces está saturando bien, pero el paciente pues tiene la sensación de ahogo. Entonces, a baja cantidad de morfina, pues eso les ayuda a los pacientes a que ellos puedan quitar esa sensación de disnea, ¿verdad? El tramal, que es utilizado de dolor moderado a severo. Algo importante con los opioides, no sé si alguien me puede decir un cuidado importante cuando nosotros vamos a utilizar un opioide. Exacto. Ya. Importante que cuando vamos a utilizar un opioide vamos a dejar a la par el laxante. Eso es importante para nuestros pacientes en cuidado paliativo. No se imaginan lo importante que es para nosotros todos los días es preguntarle a ese paciente si ha defecado. Es súper importante que cuando ustedes dejan un opioide, vamos a dejar a la par un laxante y decirle a ese paciente que si él no ha defecado por 2 días, pues que nos diga y así podemos hacer el ajuste de dosis de ese laxante. Utilizamos el ketorolaco, el haloperidol, que para delirio, la metoclopramida, náuseas y vómitos, la bucapina, que la utilizamos para secreciones del tracto respiratorio, también para dolores hipocólicos. Nosotros cuando un paciente presenta a veces neumonía o a veces los pacientes cuando están en situación de final de vida presentan exceptores, nosotros colocamos la bucapina y por vía subcutánea es muy efectiva y eso hace que se creen las secreciones del tracto respiratorio. La dexametasona, el midazolam, que es utilizado para ansiedad, espasmos musculares, micronías, convulsiones, la sedación paliativa y la agitación. Nosotros normalmente el midazolam lo utilizamos casi que la mayoría de nuestros pacientes por a veces presentan convulsiones, es el primer escoge que nosotros tenemos en hospital, utilizamos el midazolam. La furosemida, la ceftriaxona, es un antibiótico que utilizamos por vía subcutánea. Esta la vamos a diluir en 100 ml de solución salina, diluimos la ceftriaxona y pues, la absorbe perfectamente la vía subcutánea. La micacina. Estos 3 medicamentos son liposolubles. Estos 3 medicamentos no los podemos cumplir por vía subcutánea, ya que nos van a expulsar el tejido. La diazepam, la clorpromazina y el metamizol. Esos medicamentos no los vamos a utilizar por vía subcutánea. Si a nuestro paciente le dejan, por ejemplo, o sea, enfermería, me refiero a enfermería, que si el médico le deja clorpromazina al paciente, y no tenemos opción por vía intravenosa porque pues es de difícil canalizar al paciente, lo vamos a tener que cumplir intramuscular. No vamos a tener otra opción que pinchar a ese paciente intramuscular porque la vía subcutánea no va a ser una opción, y, al igual que la diazepam. Nosotros por eso, por ejemplo, la diazepam la utiliza mucho para las convulsiones. Por eso nosotros tenemos la opción del midazolam para poder controlar esa convulsión y la podemos cumplir por vía subcutánea. También la hipodermoclisis, como les mencionaba ya, que es una opción para poder hacer
correcciones de sodio y potasio por vía subcutánea. Solo que hay restricciones, ¿verdad? No podemos cumplir 4 ampollas de sodio, 3 ampollas de potasio. Se cumple solución salina o suero mixto con ampolla de sodio o no hay que sobrepasar los 40 miliequivalentes de potasio para poderlo cumplir por vía subcutánea. Algo importante también que decirles es que los sueros dextrosados no los podemos pasar por vía subcutánea. Ejemplo, un dextrosa al 50 no lo podemos pasar. Y tampoco podemos pasar un dextrosa al 5% por vía subcutánea. Estos sí tienen que ir por vía intravenosa. No podemos cumplirlo porque se nos va a necrosar el tejido. Es una técnica eficaz para hidratar pacientes con exceso venoso difícil. Hay una mayor absorción en abdomen y pectoral. Según literatura, el pectoral es una buena área para la hidratación. Nosotros, por decirles, la experiencia que nosotros tenemos es que el área abdominal y el muslo son perfectos para la absorción, porque el área del pectoral, si ustedes lo colocan y le colocan la hidratación, van a ver que se va a empezar a hacer así como el bulto, ¿verdad? La retención de líquido. Entonces los pacientes, al verse esa retención de líquido, entran como en ansiedad. Y mire, ¿y por qué tengo esto aquí? Mire, y no se me va a bajar. Entonces nosotros hemos optado por utilizar mejor el abdomen y el muslo, que para ellos, como está con la bata, no se logran ver que hay un acúmulo de líquido. Entonces, para nosotros es mucho mejor esas áreas. La administración continua o intermitente es una medida de confort y genera tranquilidad a la familia. Estos son algunos artículos que son como bases científicas que han utilizado el paracetamol por vía subcutánea y que son efectivos. Estos son artículos también del paracetamol por vía subcutánea y también traigo a colación que el L-Capenil, que es un antibiótico, nosotros lo utilizamos por vía subcutánea. Utilizamos el L-Capenil 1 gramo intramuscular o intravenoso diluido en 100 ml de solución fija a pasar a 40 minutos por día. Se vigila reacciones diversas, como puede ser enrojecimiento, dolor o inflamación del área. Se llena un protocolo, nosotros llenamos un protocolo de el L-Capenil por vía subcutánea. Hasta el momento no hemos tenido un tipo de reacción adversa o que pueda aparecer alguna celulitis en el área cuando colocamos este medicamento. Este es el protocolo que nosotros llenamos cada que vamos a colocar el L-Capenil por vía subcutánea, que lo dejan normalmente para los pacientes que tienen infección de vías urinarias o alguna neumonía, también a veces cuando el paciente está con neumonía lo dejan. Entonces nosotros llenamos ese protocolo para ver la eficacia de la vía subcutánea y qué tanto absorbe la vía subcutánea este medicamento y qué tan efectivo es este medicamento. Estos son algunos casos que hemos tenido que se está haciendo un protocolo, ¿verdad? Son algunos casos que hemos tenido y que hemos visto gran beneficio en los pacientes al utilizarlo por vía subcutánea. Este es un tratamiento que se le dio a una de las pacientes que porque tenía una úlcera, se le colocó el L-Capenil por vía subcutánea y pues fue de gran beneficio. La bibliografía y les voy a poner un video para